Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Un saludo tengan todos amigos del bonsái y gente que nos sigue en tu programa Por tu Arte Viviente desde los estudios de Portuguesa Televisión y desde la Asociación Civil Bonsái Portuguesa. Reciba el saludo de mi amigo Juan y de su servidor José Serrada. El programa que hoy vamos a conversar con ustedes, vamos a tratar el tema de semicascada y cascada. Esto es para completar pues, los 5 estilos básicos. Una semicascada y una cascada son 2 estilos muy característicos y muy parecidos, y vamos a ir hablando de las raíces, en el tronco, en las ramas, en las macetas, en las cosas que son comunes a ambos estilos y en las que hay unas diferencias que son las que debemos manejar para establecer precisamente la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuál es la característica de estos árboles? Son árboles que han crecido sometidos por las fuerzas de algún agente externo que los obliga a caer en su recorrido. No son erguidos, sino que caen con 45 grados e incluso más de 45 grados en los bordes de los barrancos, de los riscos, de los acantilados. Generalmente por la acción de la nieve, por la acción del viento, de la erosión de los suelos. Entonces esos árboles caen y quedan pues de una manera muy dramática, contando como una historia de un árbol que fue sometido a unas fuertes presiones, pero que sin embargo él se agarra y se sostiene y mantiene. Lucha por sobrevivir. Exactamente, está luchando por sobrevivir. Y esa es la idea de un estilo en semicascada o cascada. Entonces vamos a ir hablando de todas las pautas que vamos a seguir. En ambos casos pues son prácticamente lo mismo. Sí, como usted mismo lo dijo, que en la semicascada y cascada la diferencia es poca. ¿Por qué? Porque la semicascada cumple una característica de que su rama se dobla más o menos a aproximadamente 45 grados, mientras que la cascada es por debajo de 45 grados. Es decir, tiene mayor caída, mayor pendiente, y por supuesto su rama es más larga. Bueno, ahí vemos ya entonces una semicascada que es bastante inclinado en comparación con el estilo que vimos anteriormente, que hablamos de la inclinación. No, aquí esa cascada se inclina bastante y la semicascada se inclina bastante, pero la cascada es una inclinación abrupta, casi verticalmente hacia abajo, casi los 90 grados. Bueno, es un poco difícil trabajar este estilo y no todas las plantas sirven. Las plantas especiales para trabajar con esto son las plantas rastreras, que no tienen un crecimiento apical, sino que crecen hacia los lados y obviamente que hacia abajo. No nos podemos poner a intentar esas plantas de crecimiento apical que crecen solamente para arriba, a intentarlas llevar hacia abajo, porque no vamos a tener la posibilidad de conseguir los resultados. Entonces tenemos el tronco. El tronco en su crecimiento inicial es bastante inclinado. En la cascada es extremadamente inclinado. Luego dobla su rama, siendo semicascada, a 45 grados aproximadamente, mientras que la cascada es por debajo de 45 grados, es demasiado abrupta. Crece, buscando la verticalidad.
Bien, entonces eso es lo que hace uno u el otro. En estos estilos es característico que tienen dos ápices. Exactamente. Ellos tienen un ápice superior y tienen un ápice inferior. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo notamos esos dos ápices? El ápice superior se encuentra en la curva. Una vez que el árbol haya crecido inclinadamente, él se dobla en esa curva que está allí. Ahí está el ápice. Y ese ápice puede ser una corona, puede ser un yin o puede ser el mismo tronco, la misma curva del tronco. ¿Y el ápice inferior? Y el ápice inferior es la punta de la rama. ¿Esa punta cómo se comporta? ¿Queda totalmente caída hacia abajo o también busca hacia la vertical y busca hacia el observador? Una vez que llega a la parte final de su crecimiento, ella busca la dirección del sol. Siempre dobla y busca la dirección del sol para subir. Exacto. Y entonces el tronco pues se inclina, cae. Las ramas también caen, pero ellas buscan hacia la horizontal. Ellas tienen busca. La rama tiene un crecimiento en forma espina de pescado, sobre todo. Son anchas en la primera rama y luego van decreciendo. En realidad estos estilos son árboles informales que se vieron obligados a desviar su crecimiento, bueno, por efectos ambientales, y bueno, sus ramas crecen en forma de espinas de pescado, igual como si fuera un árbol informal. Cuando se hace la referencia de espinas de pescado, no es que todas las ramas van a estar alineadas, sino que hay ramas en diferentes direcciones, pero van disminuyendo su tamaño en la medida que se vienen hacia el ápice. Voy a dar una explicación de eso con este maniquí. Bien, acá tenemos un árbol informal, es decir, que crece erguido, pero que por la acción de algunos agentes externos, el árbol se vio obligado primero a inclinarse. Vamos a ponerlo de lado para que el público no lo vea ya. Primero el árbol se inclina porque el terreno cede por la fuerza de los vientos, y luego él se dobla. Entonces, si esto es un informal, fíjense dónde está la rama de profundidad. Está hacia atrás. Pero cuando él se inclina y empieza a caer, observen cómo la rama de profundidad queda al frente. Entonces, eso es la particularidad de un estilo cascada o semicascada, que la rama de profundidad va hacia el frente, va siguiendo la misma caída del árbol. Nosotros deberíamos tener la primera rama del árbol, debería ir hacia atrás, para que no le quite tanta vista al tronco. Y luego, pues sí seguimos ramas alternas, o mejor dicho, ramas opuestas. No, perdón, alterna, una para allá y una para acá. Aquí tenemos una rama de profundidad, por aquí más adelante puede haber otra rama de profundidad, que es lo que le va a dar el volumen. Las ramas que quedan hacia abajo, esas sí se eliminan, porque en la naturaleza, esta rama que quedó hacia abajo se va a morir por la falta de luz. Entonces, esta sí la vamos a eliminar, pero la rama que va para arriba la tenemos que promover, porque precisamente esa es la que nos va a dar el volumen. Bueno, así hemos podido explicar cómo se comportan las ramas de un árbol que va hacia arriba, como digamos erguido, pero que por la fuerza del tiempo o la fuerza de la naturaleza cae. Entonces así se va a ver. Ya regresamos.
estilo semicascada y cascada, ya nos referimos al tronco, pero no podemos olvidar las raíces. Juan, ¿cómo deberían ser esas raíces? Las raíces en semicascada y cascada deben ser opuestas, es decir, las raíces exteriores tienen que ir del lado contrario a la caída de la rama. Si están de esa caída, entonces se deben recoger de manera que no se vean, que no se noten. Exacto, esas raíces del lado contrario a la caída son más fuertes, más poderosas, agarrándose, ¿verdad? Y eso le va a dar una estabilidad visual, es decir, balance. Eso es importante a la hora de ser una cascada o una semicascada. Así mismo pasa también con el inclinado, igualito. Igual, o sea, todo árbol que esté inclinado, siempre las raíces tienen que ir del lado contrario porque eso le permite mayor fijación y por supuesto le da balance. Bien, entonces las ramas. Las ramas deben ser alternas, como en todos los estilos. Una rama, luego sube otra rama, van siempre opuestas una de las otras. Entre las primeras ramas hay la mayor separación. En la medida que se desplaza hacia el ápice, esa separación va siendo cada vez menor. Muy importante que esas ramas no deben tocar. Ninguna de las ramas, igualmente que el tronco, no deben tocar la maceta o la base de la mesa. Exacto, no pueden tocar. Absolutamente nada. Todas tienen que estar suspendidas en el aire. Ahora, la rama de profundidad va hacia la caída de la cascada. Exactamente. Esa rama de profundidad, en la medida que se va desplazando la rama, igualmente ella se desplaza y se queda como en forma horizontal hacia el frente del observador. Sí, esa rama de profundidad cae como todas las ramas, pero esta es como más horizontal. Es importante que por debajo de la rama de profundidad el tronco dé una curvatura como que hacia abajo para permitirle la mayor vista a la profundidad. Bueno, ahí tenemos dos ápices, lo hablamos. Hay un ápice que está en la curvatura, que puede ser una corona, superior puede ser una corona, puede ser un yin. Si es una corona, su tamaño, o sea, debe ser estilo informal. Y la primera rama debe ir lado contrario de la caída de la rama, bien sea semicascada o cascada. Y el tamaño tiene que ser aproximadamente 1/3 del tamaño del árbol. Sí, mira, yo he visto cascadas o semicascadas con una corona tan potente que la cascada se pierde y se ve más bien como un informal con una rama larga. Entonces esa corona, que es un informal, debería ser por lo menos 1/3 del tamaño del árbol. Exactamente, porque eso le da una buena proporcionalidad. Perfecto. Así entonces tenemos esa caída, se ve más natural. Ahora, cuando nosotros vemos el árbol desde arriba, que está plantado en un matero cuadrado o de lados iguales, porque los materos aquí son así, también puede ser redondo, ¿cómo debe ser la caída? ¿Hacia qué lado se dirige? ¿Hacia un lado o hacia el frente o aquí a 45 grados? La caída tanto de la maceta como de la esa tiene que ser hacia un lado de la maceta. Es la caída normal. La diferencia entre uno y el otro, entre la semicascada, es que no debe sobrepasar la maceta. Ella está al mismo nivel, mientras que la cascada sí sobrepasa, cae a un grado en forma vertical y sobrepasa la mesa. Okay. Si esto fuera un matero, yo siembro el árbol aquí y tiro la caída para acá, pero me quedaría en un absoluto. O sea, quedaría muy de lado. Y si la pongo totalmente al frente, también debería venir más o menos aquí. La planta en el centro de la maceta, y por supuesto la rama siempre va a ir hacia los lados de ella,
debemos evitar lo que llaman los absolutos, es decir, el 0 grado y el 90 grados. Entonces, aproximadamente a partir de 15, 75, 85 grados más o menos que oscile el movimiento de la rama. Perfecto. Entonces, así tenemos, entonces, hay una diferencia que estás haciendo, que la semicascada, la caída es menos profunda, o es menos inclinada, y la cascada es mucho más... Exactamente, es abruptamente inclinada. Ella siempre va a buscar hacia el fondo, aunque el ápice inferior, ella llega al final, ella busca la dirección del sol. Entonces, es importante resaltar que el ápice inferior en una semicascada nunca debe sobrepasar las patas del matero. Y en la cascada debe pasar por debajo de las patas. Al sobrepasar la maceta, ya deja de ser semicascada para convertirse en cascada. Entonces, eso es lo que hace... entonces, el matero de la semicascada es profundo, pero no tanto. El de la semicascada son semiprofundos. Son semiprofundos. Su forma puede ser cuadrado, o sea, de igual longitud o redondo. Y igualmente para el de la cascada. Con la diferencia de que la cascada tiene que ser mayor profundidad. Debe ser profundo y delgado. No deben ser muy anchos. Bien, entonces así estamos viendo que los dos materos son profundos, pero el de la semicascada menos profundo y el de la cascada mucho más profundo. Eso es por una cuestión óptica, porque un árbol que está cayendo hacia abajo y tiene un matero demasiado llano, no se ve armónicamente. Entonces, por eso es que ese pote o ese vaso, como algunos le dicen, tiene una mayor profundidad. Entonces, ese árbol viene cayendo y al final él busca la vertical, ese ápice inferior busca la vertical y también se dirige hacia el observador. Es importante resaltar, Juan, que las ramas deben tapar cierta parte del matero. Las primeras ramas son las que tapan un poco el matero, pero no los tapa todo, solamente una parte está permitido. Okay. No lo tapa todo y tampoco lo toca. Es que en ningún momento las ramas o el tronco deben tocar en la maceta o la base de la mesa en el caso de la cascada. Mira, una cosa de las raíces que no se dijo es que las raíces siempre quedan un poco expuestas. Sí, al principio lo dije, que las raíces expuestas deben estar del lado contrario de la rama. Eso le permite darle mayor sujeción, aparte de eso le da balance. Bueno, entonces así tenemos toda la disposición de esas ramas que nos van dando la armonía de un árbol que está colgando de un barranco y nos da entonces la semicascada y la cascada. Ya regresamos. Bien, ahora vamos a trabajar con este Pregna microphylla, mejor conocido como mujer bonita. Es una de las plantas más versátiles para los principiantes. Ya el árbol está alambrado, lo hicimos fuera de cámara y ahorita lo que vamos es, Juan, primero a eliminar o entresacar ramas, eliminar las ramas que no van en el diseño y luego pues ir posicionando ramas para darle la forma. Así como está, es una semicascada. Si yo agarro esto y me lo llevo así, que pasa por debajo de las patas del matero, entonces se me convierte en una cascada. Eso puede ser uno o el otro, va a depender de esa posición. Entonces, Juan, manos a la obra.
pero quiero explicar una cosa. La planta tiene un principio que se llama fototropismo positivo, es que la fuerza de crecimiento va hacia arriba. Cuando yo pongo esta rama hacia abajo, el fototropismo positivo no está funcionando bien para acá. Entonces, para entrenar esta planta, lo mejor es que yo la coloque de esta manera. Mientras está el proceso de entrenamiento, la voy a colocar así, acostada. Así, la fuerza del fototropismo positivo va a funcionar en todas las ramas y se me va a desarrollar pareja. Una vez que ya yo llegué, entonces la vuelvo a colocar como ella debe ser. Bueno, también hay que explicar que no lo hemos dicho. Ustedes ven que esto es un pote cualquiera, y esto tiene un plástico azul por acá. Es para favorecer el desarrollo de unas raíces aéreas raíces expuestas que están aquí arriba. Esto entonces se quitará próximamente y esas raíces ya se convertirán en leñosas y quedarán con mayor desarrollo. Esto es provisional, parte del proceso de entrenamiento. Luego se pasará pues para un pote con esta misma profundidad pero más angosto, y eso visualmente pues le va a dar un destaque muy interesante. Bueno, Juan, entonces vamos a ir entresacando las ramas. Lo primero que debemos hacer, ya una vez alambrado la planta tal cual como se observa, cabe destacar que todas las ramas hay que alambrarlas, porque todas necesitan ciertos movimientos que requiere el estilo de planta con el que se está trabajando. Entre ellos, bueno, debemos sacar todas las ramas que no van, que inciden en la formación del estilo. En este caso tenemos estas tres ramas tan juntas, se conocen como chupones. No deberían estar ahí porque no son bien vistas en el bonsái, entonces las extraemos. De igual forma tenemos esta, que pudiera ser una rama, lo que se conoce como una rama axilar. Esta rama tampoco va. Ya del resto, bueno, nos queda más bien es recortar, porque están muy largas. Como todas tienen esto, darle cierto movimiento a todas las ramas. Esta rama que tenemos acá es la rama frontal, y ella va siempre en forma horizontal y un poco hacia el frente. Tenemos movimiento y comenzamos a cortarlo de manera, bueno, que queden más o menos parejas. Esta tijera, la que yo estoy utilizando, es una tijera apropiada para bonsái, puesto que ella corta rama y corta el alambre también. Pero es importante cortar con la parte de atrás de la tijera, que es donde tiene mayor fuerza. Cuando vamos a cortar alambre, siempre tratemos de cortar con la parte inicial. Eso le da mayor fuerza a la tijera y se dañaría menos. De igual forma nos venimos, bueno, con todas las ramas. Fíjense bien, este vendría siendo esta rama principal, que son más largas. Yo te voy a ir ayudando por acá, con una mano el micrófono y con la otra la tijera. Continuamos con todas las ramas, dándole forma.
¿Ves? Aquí vamos despuntando, vamos posicionando las ramas. Ellas vienen en caída y luego hacia la punta buscan la vertical. En cada rama hay que darle movimiento. Todas tienen que tener movimiento. En esta forma que está diseñada la planta es una semicascada. Nótese bueno que el ápice inferior no sobrepasa la maceta. Si lograra sobrepasar la maceta, entonces ya pasaría a ser una cascada. O sea, la cascada y la semicascada tienen el mismo diseño, la única diferencia es la posición. No sobrepasa semicascada, sobrepasa cascada. El ápice superior, acá, la primera rama, lo que pasa es como esta es una planta en formación, la primera rama es corta todavía. Entonces la tenemos señalada acá y ya va direccionada hacia el lado opuesto de la rama de la maceta, de la rama larga. La parte superior de la corona pasa a ser un árbol informal, erguido, y está en formación, dándole cierta caída hacia el frente. Y acá lo tenemos. Eso se poda. Bien, aquí ya tenemos el árbol modelado al estilo semicascada. Entonces con esto damos por terminado la explicación correspondiente. Bien, ahí tenemos ya la semicascada prácticamente alambrada, posicionada como un diseño que quedó, digamos, bien planteado. Ahorita le vamos a hacer un 360 para que lo veamos íntegramente. Bueno, señores, gracias por su audiencia, por estar allí con nosotros, por seguirnos. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Y Charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llanomol, planta alta. Fundo Tronador. Dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades.